Migrar es tocar tierra, tocar los recuerdos con la mente, sumar voluntad y valentía, volver a ser, reconstruirse, viajar a otro suelo que nos da cobijo, soñar con el regreso, definirte y redefinirte, dudar, luchar, encontrarse con tu otro. Migrar es tocar tierra que no te pertenece, ajena, distinta, desconocida e incierta. Aprender a hablar volando hacia adentro, desplazarse y cambiar, abrir el corazón en presente. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Amparo Tovar Arancibia, fonoaudióloga, docente asistencial de la Universidad de Valparaíso. Con este extracto del poema Cruzar y Unir, que es un cadáver exquisito realizado en la conferencia sobre la diáspora y la migración en Venezuela en el 2018, damos inicio a un nuevo capítulo de Estación Putaendo, junto a mi coanimador Darío Cuevas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Amparo. Gusto en saludarles, amigas y amigos. Un gran abrazo desde el Centro Cultural Profesor Bernardo Parra Leiva de la Corporación Cultural de Putaendo. Hoy nos acompaña Patricia Rubio Cisneros, venezolana, con 8 años ya en Chile y avecindada en Saondé, estudiante de estudios internacionales de la Universidad de Chile, además. Bueno, Patricia, regálanos unas palabras, ¿ya?, para compartir con todos quienes nos están mirando hoy día. Perfecto, muchas gracias por recibirme. De verdad que esto es una excelente oportunidad y yo feliz de compartir y conversar con ustedes hoy día. Muchas gracias, Patricia. Bueno, para comenzar, Patricia, primero cuéntanos, ¿cuál es tu país de origen? ¿Cómo es? ¿Cómo es allá? Danos información para que nosotros podamos recrear nuestra imaginación hacia Venezuela. Perfecto. Yo feliz de contar Venezuela, yo no tengo problema. Yo nací en Venezuela, nací en Caracas, Venezuela, que es la capital de Venezuela, y estuve allá hasta los 10 años. Venezuela, yo viví en la ciudad, que es la capital, pero estaba lleno de cerros. Allá estudié mi básica, estuve con mis compañeros y algo que siempre me queda marcado, que todo el mundo, los venezolanos siempre decimos, es cuando en la mañana uno se levanta con música, porque pone la mamá música y pone salsa y merengue, y uno ve al cerro, y el cerro de Caracas es el Cerro del Ávila. Y hay como esa imagen para que ustedes y allá en la casa también se queden con esa imagen. Qué hermoso. Qué bonito despertar y tener al tiro proyectado el Cerro de la Vida. Sí, es eso. Oye, Patricia, y cuéntanos, ¿cómo es que inicia tu historia como migrante? Cuéntanos tu travesía que te tiene hoy acá en Chile. Sí, bueno, yo a los 10 años, igual fue mi historia de migración un poco distinta. Obviamente Venezuela está en una crisis ahora, pero yo me fui antes, como justo a los inicios de esta crisis, me fui en el 2013. Un miércoles en la tarde mi papá me avisa, le avisa a mi mamá que nos íbamos a ir por 4 días a Disney. Hicimos nuestras maletitas, nosotros felices, yo feliz de que iba a ir a Disney, iba a ir a pasear en Orlando, y el jueves en la mañana, el día siguiente, a las 5 de la mañana, me voy en el primer avión que sale de Venezuela y nunca más volví. Después de unos años supe que a mi papá lo habían amenazado con secuestrarme a mí y a mi mamá por temas de la inseguridad, la corrupción que hay en Venezuela. A mi papá le llegó esta amenaza y mi papá decidió, por la seguridad mía y de mi familia, que nos fuéramos a Estados Unidos por ese momento. Después mi papá se dio cuenta que él, con su nacionalidad de chileno, les era mucho más fácil venir para Chile, emigrar para Chile, y a los 11 meses después estábamos toda la familia acá en Chile. Sí, y llegamos a la casita de mi abuelita, gracias a Dios, que nos recibió acá en Putaendo. Sí. Tenían ahí un lugar a donde poder llegar. Sí, sí, efectivamente. Qué lindo. Y yo quería hacerte la consulta, Patricia, ¿y cómo fue tu llegada a Chile? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos un poco cómo te imaginabas Chile también, ¿eh? Sí, a ver, igual yo no conocía Chile, o sea, yo era una niña pequeña, yo sabía que mi papá era chileno, la familia de mi papá era chileno, pero
no tenía una idea clara de Chile. La única idea que tenía de Chile era la que me decía mi abuelita. Mi abuelita me decía, Putaendo no es igual a Santiago de Chile, que es la capital. No es cemento, no es edificios, es puro campo. Entonces ella me decía que eran puros burritos, caballos, todo esto. Pero estaba muy bonito, todo con campo, con flores. Y yo tenía esa idea en mi cabeza. Y llegué justo para empezar el 5º año de básica en mi colegio. Y ahí llegué y conversé, o sea, conocí a mis compañeros, conocí en mi colegio, hice amistades, y Putaendo era totalmente distinto a lo que yo me imaginaba, definitivamente, porque uno dice, bueno, Putaendo es campo, pero no, Putaendo es mucho más bonito y es mucho más que campo, o sea, tiene toda esta historia. Yo llegué inmediatamente, me metí a una orquesta de instrumentos andinos, me metí a muchas agrupaciones culturales en el colegio, muchas instancias para conocer Putaendo, y ahí me di cuenta que era mucho más que campo, es historia acumulada de mucha gente, y me emocionó mucho saber que yo podía ser parte de la historia de Putaendo, podía ser parte de ahí. Entonces llegué justo al colegio, así que no tuve como mucho tiempo para pensar cómo mi llegada, pero lo que pude sentir en la llegada fue pura alegría, la verdad, alegría de Putaendo. Qué bueno que al migrar sentiste que llegaste a un lugar diferente y especial. Sí. Así que, bueno, en base a toda esta travesía que tú has tenido, Patricia, nos gustaría que nos contaras qué fue lo que más te costó de este proceso de migración, porque eras pequeña. Sí. Entonces, más adelante quizá tuviste que pensar, ¿por qué estoy acá? Sí. Sí, y es una pregunta que, o sea, igual mi familia se fue en una situación un poco más crítica, que fue que nos amenazaran con secuestrarme a mi mamá, y no es un tema tan fácil como conversárselo para un niño de 10 años. Entonces, yo creo que lo que más me costó fue saber que no iba a volver, como en el futuro cercano. Y también saber que los sueños o las ideas que yo tenía en mi futuro, de alguna manera ya no las tenía, ya no iban a ser las mismas. Yo me veía estudiando en la Universidad Santa María en Venezuela, que es la universidad donde estudiaron mis papás. Yo me veía creciendo con mis amigos y no sucedió, de un día para otro cambió eso. Yo creo que estuve ese como proceso interno de darme yo cuenta que mis metas, mis sueños, todo iba a cambiar. También me costó un poco el tema de fusionar las culturas, porque yo venía con todo este bagaje y toda esta crianza venezolana, pero llegué en un contexto en el 2013 en Putaendo donde había muchos migrantes o niños migrantes, entonces no tenía nadie con quien relacionarme más allá que mi familia. Y yo creo que eso me costó un poco en la mañana estar como en Chile y después llegar en la tarde a mi casita como mi pequeña Venezuela. Y de a poquito yo creo que lo que más me costó fue de alguna manera fusionar esas dos cosas. No dejar ni de lado en mi Venezuela como todos mis recuerdos, todas las tradiciones que tienen mi papá y mi mamá, todo eso bonito de Venezuela, pero tampoco aislarme, porque la cultura chilena es tan bonita y las tradiciones chilenas, y más las de Putaendo. Entonces, de alguna manera yo creo que lo más difícil fue eso, fusionar las dos cosas para aprovechar lo mejor de las dos cosas y de alguna manera aceptar lo que yo también soy. Yo soy venezolana y chilena, entonces de alguna manera ese proceso interno y externo de factores internos y externos que lo hicieron complicado, pero al final yo creo que después de todo ese proceso difícil salió algo bonito. Espero que salió algo bonito, pero sí, o sea, ahorita estoy contenta con eso. Fue un momento difícil, fueron etapas difíciles, y más como yo, una niña pequeña, tener que ver todo eso, tener que saber todo mi pasado y saber todo lo que pasó a mi papá y mi mamá por migrar. Pero yo creo que lo que me ayudó fue aceptar mucho que las cosas son así y aceptar cómo es la realidad, porque la realidad es bonita. A pesar de todas estas cosas feas, la realidad es bonita y todo lo que se viene puede ser feo o bonito, pero se viene y va a ser parte de uno, de la identidad de uno. Y no hay nada más bonito que aceptar como uno es.
Muchas gracias, Patricia, por tan bonitas palabras. Muy bonito relato. Y la reflexión también. Yo quiero tomarme un poco eso que tú decías de esta fusión cultural, pero también está a veces que es como el choque cultural también, ¿eh? Pero, y por lo mismo quería preguntarte, ¿cómo es Putaendo para ti? ¿Cómo son las putaendinas, los putaendinos? ¿Qué es lo que te llama la atención de Putaendo? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no? Porque es interesante también desde la mirada migrante, enfolletada, ver eso, cómo nos miran, digamos, cómo es esta estación Putaendo. Pero yo creo que Putaendo, y ahorita me he puesto mucho a reflexionar porque de alguna manera yo llevo ya 8 años acá en Putaendo y ya para mí esto es mi normalidad, entonces de alguna manera ahora reflexionar es como, pero si es mi día a día, como que ¿cómo puedo yo resumir mi día a día en una sola cosa? Pero ahora que estoy estudiando en Santiago y recordando un poco mi llegada acá a Chile, yo me acuerdo que a mí me encantaba que a las 12 de la tarde yo salía del colegio y caminaba de la calle Comercio a la plaza y me encantaba que estaba este sol, o sea, el sol es insoportable, en todo Chile es muy fuerte, pero el sol llegaba a toda la calle Comercio y como que alumbraba toda la calle Comercio, no solamente como la parte que está toda pintada y que está como todo esto, sino también las partes de atrás, calle Sarmiento, todo esto. Y se notaba las casas de adobe, de repente si tú estabas muy callado se escuchaba la radio de algún vecino tocando cueca, escuchando ranchera, algunos escuchando música andina también, y yo creo que para mí Putaendo siempre ha sido alegría, sí, de alguna manera siempre ha sido alegría, por más de repente uno los choques que tenga con culturas, que sea como complejo, que uno no entienda la cultura chilena y que acá en Putaendo también en algún momento costó que no entendieran la cultura venezolana, pero a mí me encantó, yo siempre lo veo como alegre Putaendo, porque no sé, tiene tanta cultura, tiene tanta historia, que se ve como reflejado en las calles, en las casas, en los edificios, hasta en el colegio, impresionante. Entonces, por más que uno diga, no, Putaendo es un pueblito chiquitito, no, Putaendo es un gran pueblito. Y siempre me va a quedar eso, como Putaendo es un pueblo alegre y lleno de cultura. Y a pesar de todas las dificultades que hubieron, o sea, hubieron choques, momentos en que la gente no me entendía a mí, yo no les entendía, cosas que hacían, palabras que decían, pero después de todo eso el resultado que siempre ha salido a lo largo de los años es un resultado alegre, de fusión de culturas. Entonces yo diría que Putaendo es alegre. Sí. Oye, Patricia, y justamente como tú nos hablas de este choque de cultura, cuéntanos un poco, ¿cómo es tu cultura originaria? ¿Qué es lo que más tú aprecias o atesoras de la cultura que te vio nacer? Bueno, también yo diría que, o bueno, muchos venezolanos dirían que son alegres ellos, que de repente dicen que en Chile son muy serios para sus cosas, pero yo diría que en Venezuela es todo el día una danza. O sea, si yo tuviese que pensar en Venezuela, yo pienso en salsa, en merengue, en fiesta, pero en fiesta entre familias. O sea, nosotros cuando nos veíamos en la calle era como ver a un familiar, por más que fuese una persona que nunca uno hubiese visto en su vida, uno lo sentía como familia, uno le rompía esta barrera, decía hola y ya listo, era tu amigo, era tu pana, es tu familia. Y ahí eso es lo que más me queda, y yo creo que hoy en día con la situación de Venezuela igual es complicado ver eso, porque uno muchas veces piensa en Venezuela y piensa como en la seriedad de la situación que pasa mucha gente en Venezuela, pero yo creo que es importante rescatar que no, que somos también gente alegre, trabajadora también. O sea, conozco muchos amigos, familiares que trabajan muchísimo, y sí, que estamos siempre dispuestos a seguir creciendo. O sea, a mí lo que más me queda de Venezuela es eso. Tradiciones, a mí me encanta la arepa, siempre me va a encantar la arepa. Yo creo que nos conocemos por las arepas. Prueben arepas, porque son exquisitas. Probamos hace poco, pero colombianas. Pero no es lo mismo, ¿no? Tienen que probar las venezolanas. Que no son lo mismo si nos dieron cátedra. Sí, eso lo hacemos normalmente. Pero tenemos las arepas, tenemos la salsa, el merengue, tenemos las hallacas en Navidad.
yo cuando llego, siempre, todos los días, a pesar de estar en Santiago y lejos de mi familia estudiando, todos los días me levanto y les doy la bendición a mi mamá, que eso es una tradición venezolana. Nos llamamos o nos vemos en la cara en la mañana y nos decimos buenos días, la bendición. Y los papás o la persona familiar más grande nos da la bendición, nos dice que Dios te bendiga. Y eso de alguna manera es como seguir trayendo un poco de la historia de toda la cultura venezolana al día a día acá en Chile. Y eso yo creo que sería como mi cultura. Muchas gracias, Patricia. Oye, sí, sabemos que estos viajes parten siempre con la idea de volver a la patria, ¿ya? Pero muchas veces o raras veces vuelve realmente. Entonces, ¿cuándo tú te diste cuenta de eso y te sentiste, o sea, qué sentiste, por así decirlo? ¿Cuándo te diste cuenta que ya no ibas a volver a Venezuela? Yo creo que igual fue un poco después, y yo creo que a eso le asocio el factor de que yo era muy chica. Para mí, el irme de Venezuela y llegar a Estados Unidos fue una aventura. El salir de Estados Unidos y llegar a Putaendo fue otra aventura. Pero ya cuando esto se volvió mi normalidad, que fue como 2, 3 años después, yo creo que iba en 7º, 8º, ahí fue cuando me di cuenta que no iba a volver. Y no fue con la idea de que no iba a volver, fue con la idea de que las cosas que yo tenía planeado no iban a suceder, por lo menos de la manera en que yo lo pensaba. Y fue un proceso, a mis papás les sucedió inmediatamente, a mí me sucedió 2 años después de llegar a Chile, y a mí me pegó fuerte la idea de que no iba a volver, no iba a estar con mis amigos, mis mejores amigos, y mis sueños simplemente no iban a poder suceder porque o como yo los imaginaba que iban a suceder. Y yo digo que este proceso fue igual complejo porque yo tuve que pensar o reestructurar mis sueños para que encajaran con mi realidad. Y en algún momento me sentí como perdida, porque igual es como quitar los sueños o uno siente que les están quitando lo que uno tenía ya planeado. Y yo creo que nos pasa mucho a los migrantes, que de repente entramos como en depresión o añoramos mucho nuestra tierra. Pero algo que me ayudó a mí mucho fue saber que ahorita por la situación en Venezuela, o sea, si hubiesen factores que me permitiesen volver a Venezuela ahorita, no sería la misma Venezuela que está en mis recuerdos, no sería la misma realidad de la que yo me fui. Y eso es un poco angustioso como escuchar eso, pero igual me ayudó mucho a saber que no está eso que tú tanto añoras, que tú tanto quieres volver, pero está toda esta realidad y están todos tus recuerdos que tú los puedes plasmar acá en tu realidad. Puedes reestructurar, puedes replanificarte tu vida y puedes estar acá, puedes estar con seguridad, puedes estar viviendo la vida tranquilo, con tu familia. Y no niego que fue un momento duro para mí, pero sí me ayudó mucho el de alguna manera agarrar mis sueños que tenía y tenerlos acá en Chile. Yo quería estudiar en la Universidad de Santa María, bueno, ahora yo quería estudiar en la Universidad de Chile. Yo quería estudiar la carrera de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, era una de ciencias sociales y ahora estoy acá estudiando una de ciencias sociales. Y yo creo que es un proceso, no sé si lo pasaremos todos los migrantes de la misma manera, no sé si mis papás lo pasaron de la misma manera, pero yo creo que es más o menos ese marco de nosotros agarrar nuestros sueños, nuestras ideas que ya teníamos puestas y reestructurarlos a la realidad. Y suena un poco como ya estás como encajando tus sueños, pero no, estás volviendo a construirlos. Y no hay nada más bonito que construir sueños, no hay nada más bonito que soñar de nuevo, no hay nada más bonito que ver que tus sueños, que tú los tenías agarrados en tus memorias, los puedas tener ahora de nuevo en la realidad. Y yo creo que eso me ayudó mucho también a flexibilizar también mis metas. O sea, yo en alguna manera ahora yo sé que si me toca partir de nuevo, si yo de algún momento no puedo estar de nuevo en Chile como me pasó a mí, yo sé que yo tengo la capacidad de volver a reestructurarme, de volver a planificar mis metas, y eso me da un poco de esperanza. Eso me da un poquito de esperanza en el momento más duro para mí.
Claramente, Patricia, migrar es un proceso complejo para la persona que tiene que hacerlo y involucra mucha resiliencia y también una nueva metamorfosis, porque tenemos que volver a transformarnos y, como tú dices, tiene mucha lógica. Plantearnos desafíos para el momento actual en el que estamos viviendo, y creo que en ese sentido lo supiste adaptar muy bien. Yo te veo como feliz en lo que estás haciendo, y dentro de eso mismo me gustaría preguntarte, parte de ser venezolana, ¿cuál es la esencia? Y de esa esencia de ser venezolana, ¿qué es lo que tú sientes que tienes de eso mismo? Es complejo, porque también en mi proceso muchas veces cuestionaba si me quedaba un poco de mi Venezuela, pero yo creo que algo que me ha quedado, o sea, el acento ya no me queda, ya tengo el acento chileno, de eso no hay duda, pero yo creo que algo que me ha quedado es el seguir adelante, O sea, yo veo a mi familia, veo a mis amigos, que todos venezolanos, y yo creo que algo que nos ha caracterizado es seguir adelante. Cosas concretas, yo diría que, y siempre lo digo, los venezolanos somos gritones. Entonces siempre hablo en un tono de voz alta, me imagino que tal vez se notará en la grabación que hablo un poco fuerte, pero eso, yo creo que nosotros o sea, hablamos fuerte, pero también sabemos disfrutar, sabemos reírnos, somos alegres. A pesar de todas las situaciones, seguimos adelante. También como arepas todavía en las mañanas, bailo salsa, bailo merengue, y yo creo que lo más importante y lo que siempre me va a quedar es mi familia. O sea, o la historia que me ha creado mi familia, con la que hemos compartido, ya sea en Putaendo, ya sea en Venezuela. Todos esos recuerdos siempre van a quedar en mí. Entonces, yo creo que si se me va la voz algún día, o si no puedo seguir bailando un día, o si ya se me olvida hacer las arepas, que ojalá no se me olvide, yo creo que me van a quedar esos recuerdos. Me va a quedar, todavía en la sangre me queda que soy venezolana, y en mi cerebrito en algún momentito va a quedar ahí en mi identidad que sigo siendo venezolana. Oye, y en este Putaendo en el que vives, ¿cómo...? A ver, me llamaba mucho más la atención esto de que decías del merengue, de la salsa. Cuéntanos un poco cómo se vive también eso. ¿Cuál es la danza, por ejemplo, de la misma Venezuela? ¿Cuáles son sus canciones, sus músicas? Cuéntanos un poco de esa cultura. En Venezuela nosotros bailamos mucho salsa y merengue, pero el baile nacional es el joropo. El joropo, sí. Y nosotros, bueno, también en Navidad tenemos también nuestras tradiciones, pero en Venezuela celebramos nosotros nuestra Navidad como ustedes celebran las fiestas patrias. Entonces, para nosotros en la Navidad celebramos con gaitas, que las gaitas es como música llanera. Y es como música tradicional, la escuchamos, comemos hallacas, todo. Y a mí yo hago como esta comparación porque nuestro baile nacional es el joropo, pero no lo bailamos tanto como ustedes bailan la cueca. Y a mí me sorprendió esto porque yo veía a los chilenos y los bailaban tan orgullosos y empiezan a bailarlo como el 30 de agosto, el 1 de septiembre empiezan a bailar cueca, y bueno, nosotros estamos bailando salsa y merengue todo el año, pero la salsa y merengue es algo que nosotros hemos como agarrado de otras culturas. O sea, no es la salsa y merengue algo venezolano, es algo del Caribe. Y nuestro baile nacional, el joropo, no lo hemos agarrado tanto, y yo creo que eso es algo todavía sigue en mí, pero también he agarrado mucho de que en septiembre, por ejemplo, ahora veo a la gente bailar cueca y me sumo a bailar cueca, o simplemente las veo, porque es como es ver a gente orgullosa de su historia. Y a pesar de que Venezuela, uno ve a la gente en la calle, los venezolanos, me pasó que mi papá en algún momento estuvo en la calle enseñándole a todo el mundo salsa y merengue, y uno lo ve, pero eso es parte de nuestra cultura como el Caribe, pero acá en Putaendo nos ve bailando cueca, y eso es como tan bonito, el
el adueñarse de su identidad y el estar orgulloso de su historia, es muy bonito eso. Entonces, yo creo que eso, el salsa y merengue es muy bonito, pero nunca será tan bonito como ver putaendinos bailar cueca ya en agosto. Sí, sí, ya no. Que nos cuentes tú tu experiencia, que estuviste ahí y participaste. Sí, bueno, yo estuve en ese encuentro y creo que ya llevaba 4 años en la escuela de música y fue una de las primeras agrupaciones, organizaciones en las que me metí cuando llegué a Putaendo, y la escuela de música, o sea, yo siempre tuve como este gusto a la música y en Venezuela por la situación familiar mía nunca pude tomar clases de teclado, que es lo que yo quería, y de canto. Pero cuando llegué a Chile y vi la escuela de música que está literalmente al frente de mi colegio, me metí, todos los sábados iba, pasaba todas mis tardes y en la mañana tenía mis clases de teclado, aprendí a tocar teclado y aprendí a cantar también un poco técnica de voz. Y en la tarde la pasaba con un grupito de 12 jóvenes máximo, todos tocando charango, mandolina, quena, siku, y yo con mi teclado. No es el instrumento más andino, pero ahí estábamos tocando música de Víctor Jara, de Victoria, Violeta Parra, también composiciones originales del profesor Francisco Duarte, que también agarraba un poco de la esencia andina. Y a mí lo que tanto me gustó, y yo cuando estaba en mi proceso de fusionar mis culturas y aceptar toda mi identidad, que es como media confusa, yo veía la música andina y la música andina es alegre. Y yo decía, bueno, no es tan distinto como lo que yo aprendí como la cueca, que es un ritmo totalmente distinto a lo que yo conozco. No es exactamente Venezuela con sus salsas, merengue, joropo, pero sí es como algo entre medio. Da esta misma como sentimiento de alegría y ahí me metí 4 o 5 años, estuve en este encuentro, estuvieron orquestas de Argentina, de todo Chile, y estuvimos en la plaza de Putaendo, estuvimos tocando, todos con sus distintos instrumentos. Y a mí lo que más me queda de ese encuentro es los jóvenes, porque éramos todos más o menos de la misma edad, uniéndonos con música. Y yo creo que eso me quedó. Yo creo que al final del día nosotros lo que es tan bonito de las relaciones humanas es interactuar el uno al otro, conocernos, mostrar nuestras culturas y de alguna manera ponerlo todo en la mesa y crear una cultura nueva. O sea, a mí me encanta que por medio de la música yo pude conocer la cultura argentina, pude conocer la cultura de Chile del Norte, y tuvimos este concierto gigante, creo que estuvieron no sé cuántos músicos, creo que 800 músicos, no sé cuántos, pero a mí lo que más me queda fue eso, fueron esos pequeños momentos en donde yo compartía con otros jóvenes, con otras culturas, y eso también me dio mucha esperanza para seguir adelante. Saber que interactuando con otras personas y conociendo, íbamos a crear un producto mucho más bonito. Y eso me dio esperanza. Y me encantó. Gracias, Patricia, por contarnos tu experiencia ahí en el encuentro. Claro, tremendas palabras, o sea, tremenda también participación. Pero bueno, ya es hora de decir adiós. Nos vamos felices de haber compartido con ustedes esta magnífica entrevistada. Es realmente hermoso. Y lo último, Patricia, si tienes algunas palabras de despedida o algunos saludos que quieras realizar. Bueno, me gustaría saludar a mi abuelita, que es la putaendina. ¿Cómo se llama tu abuelita? Elena del Carmen. Saludos a Elena del Carmen. Saludar a mi familia también y agradecer mucho a Putaendo, a toda la comunidad de Putaendo, ya sea en el Colegio Maricuspán, en la iglesia, el Centro Cultural también, que me recibieron a mí y a mi familia y permitieron que fuésemos parte de generar un poquito más de historia en Putaendo y que Putaendo generara un poquito más de historia en nosotros. Así que eso, muchas gracias y saludos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos en un próximo capítulo de Estación Putaendo. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram como @ccp.putaendocultural y en YouTube como Corporación Cultural. Chao, chao. Chao.